Tenemos Hechos capítulo 9, versículo 20 en adelante. Vamos a ver si podemos del 20 hasta el 31. Si quieren ponerse de pie, lo vamos a leer, así les sirve como de descanso. Amén. Hechos capítulo 9, versículo 20 dice: y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino el Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Rogamos que sea de bendición y enséñanos lo que nos toca aprender para este día, y permite que nosotros podamos aplicarlo a nuestra vida y compartirlo. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dice este versículo 20: y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Recordemos entonces que nos tendríamos que ir a la historia, y esta población compuesta de griegos y de judíos, ¿verdad? Y los judíos le llamaban a los griegos gentiles, o sea, los griegos eran parte de los gentiles. Los judíos no tenían ningún problema con el nombre de Dios y de Jehová, ¿verdad? Ahí no había problema. Ahora, cuando se mencionó Cristo, ya esto era un problema. Y es curioso que al día de hoy la gente no tiene mucho problema con creer en Dios. Nosotros decimos creer porque eso es lo que ellos dicen. Y la gente no tiene problema con aceptar a Dios, el Dios que ellos creen, el Dios que ellos se han forjado en la mente. Y la gente le llama de muchas maneras. La gente puede decir algo sobrenatural, ¿verdad? Un ser supremo. La gente dice todo eso y la gente no tiene problema. Ahora la gente tiene problemas con Jesucristo. Con Jesucristo la gente tiene problemas. Aún al día de hoy. Incluso las religiones tienen problemas, porque si usted le pregunta a un mormón acerca de Jesucristo, él le va a decir que fue un profeta y que llegará a ser Dios igual que ellos, que a medida que pasa el tiempo, por lo que hacen y lo que dan, ellos van a llegar a ser dioses en un momento de la vida. Si le pregunta a un hindú, por ejemplo, acerca de Jesucristo, te va a decir, porque como ellos tienen más de 3,000 dioses que ellos adoran,
te va a decir de Jesucristo, fue un profeta también y a medida que se vaya reencarnando, tal vez le toque cuando la ruleta de vuelta le va a tocar llegar a ser Dios también, igual que ellos y su familia y su padre y quien sea. Entonces, nosotros nos damos cuenta cuán difícil es aceptar el nombre y la persona de Cristo. Por eso la iglesia al día de hoy, el enfoque principal, ¿verdad?, de la iglesia al día de hoy tiene que ser proclamar el nombre de Cristo. ¿Y por qué? Miren, Pablo se convierte, fue lo que hablamos en la clase pasada, y enseguida dice que predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Ustedes saben que el mismo Señor Jesucristo tuvo problemas con los judíos. Los judíos lo acusaron de blasfemia y en un momento en Juan capítulo 10, versículo del 31 en adelante, si quieren lo pueden buscar, un diálogo que tiene el Señor con ellos, y ellos los acusan justamente de blasfemia. Y el versículo 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. ¿A quién? A Jesús. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, no está escrito en vuestra ley, esa ley que ustedes enseñan y la ley que Pablo defendía y toda la ley, dice, no está escrito en vuestra ley que yo dije dioses sois. Si llamó dioses a aquello a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser quebrantada. Al que al Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, Hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Nosotros nos damos cuenta que si tuviéramos que desanimarnos al día de hoy porque la gente no quiere aceptar al Señor, no debiéramos. Porque si al mismo Señor, andando en la tierra, predicando su evangelio, haciendo las obras que nadie podía hacer, ellos tampoco creyeron en el Señor. Entonces dice que enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Este es un título y es uno de los papeles del Señor, ¿verdad?, que vino a desempeñar. El Señor vino como Hijo de Dios y vino como Dios mismo, sabiendo nosotros que el Señor es 100% Dios y fue 100% hombre. Y cuando este niño leyó el primer versículo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le defienden. Recuerda que en una clase estuvimos hablando de eso, de la visitación de los ángeles, y ese es un buen texto porque ese es un título del Señor en la teofanía, ¿verdad?, en la cristofanía. Antes del Señor tomar esa forma encarnada de hombre, ese fue uno de los títulos del Señor. La Biblia en el Antiguo Testamento lo define como el ángel del Señor. Ustedes saben que el Espíritu Santo venía, ¿verdad?, y moraba, hacía lo que tenía que hacer y iba, no moraba en la persona. Entonces, a diferencia hoy día, como Carlos predicaba, nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, por lo que es justo decir que el Espíritu Santo es Dios y está en nosotros y con nosotros y nos cuida y nos defiende. Y dice el segundo versículo, y todos los que le oían estaban atónitos y decían,
¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Aquí nosotros vamos a encontrar otro título dado al Señor de una manera, como decíamos, el título que discutíamos, ¿verdad? Los del camino. Recuerdan que nosotros hablamos de los del camino, que era un título peyorativo, ¿verdad? Pero que realmente ellos lo tomaban así. Pero esto era un propósito de Dios. Porque ¿qué dijo Jesucristo? Yo soy el camino. Pero en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El profeta Jeremías habla, ¿verdad? Llama al pueblo de Israel a pararse en los caminos para que ellos pudieran ver el verdadero camino. Es decir, Dios es el camino, y esta palabra camino aquí también tiene que ver con estilo de vida, como nosotros andamos, por dónde andamos, cómo está nuestra vida. Entonces, aunque ellos, sin saberlo, ellos están realmente diciendo, ¿verdad? Enfatizando que Jesucristo es el camino. Y aquí el segundo título, el nombre. Pero ya nosotros vimos en Hechos capítulo 4 y versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Este nombre que ellos dicen, ellos no se están dando cuenta, pero ellos están diciendo que ese es el único nombre en el cual y por el cual se alcanza salvación. Nosotros pudiéramos mirar en el significado desde la lección pasada y esta, lo que es la transformación que produce el Evangelio y el encuentro con Jesús con una vida. Es decir, cuando una persona sin Cristo tiene un encuentro con el Señor, y ese encuentro quiere decir que tiene un encuentro con el Evangelio y que recibe ese Evangelio y que lo acepta y que acepta el Señor, es un cambio radical. Miren, Pablo sale a una localidad, 130 millas dijimos, ¿verdad?, de distancia, que ni siquiera le correspondía, y él se las arregla y busca credenciales para llegar hasta ahí, a perseguir justamente en Damasco, a perseguir. Y uno preguntar entonces, ¿pero por qué Damasco? Bueno, porque ya en Jerusalén él tenía a los cristianos, entonces él quiso expandirse y él va a Damasco. Y en ese camino, ¿verdad?, él recibe al Señor y él llega a Damasco. Pero mire lo que hace el Señor. Una gente que sale a matar, a perseguir, a agarrar presos para llevar a Jerusalén. Pablo nunca tuvo en su mente que en ese trayecto de 6 días más o menos, que es lo que se tomaba en el tiempo de Pablo para llegar, esa transformación, se cambia el objetivo, se cambia el mensaje, porque el mensaje que Pablo llevaba era un mensaje de que de persecución, de cárcel, de atropello, de todo. Y el Señor hace que se cambie el mensaje, porque eso lo puede hacer el Señor en la vida cristiana. ¿Y cuál es el mensaje? Ahora, dice que a los que invocaban este nombre, y a esto vino acá, para llevarlos presos, ¿verdad? Pero Saulo, el próximo versículo, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Esto yo creo que es pudiéramos nosotros decir, este debiera ser uno de los mensajes más importantes
que se debe proclamar hasta el día de hoy. Porque la gente ve cualquier cosa en Jesús. Cualquier cosa. Pero nosotros debemos mirar, por ejemplo, que ese contenido de que Jesús es el Cristo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Yahshua, ¿verdad? O José era Jesús, hijo de Dios, ¿verdad? También en el arameo, que era la lengua que se hablaba, en hebreo, que la lengua se hablaba en ese tiempo también, pero en hebreo era la lengua litúrgica, es decir, la lengua con la que se predicaba y la lengua con la que se leía la ley, esa lengua litúrgica, como por ejemplo el latín para la Iglesia Católica, y aunque ahora no está tan de moda, pero ustedes saben que ese es el idioma litúrgico oficial de la Iglesia Católica, y que esa liturgia han cambiado en algún poquito, porque por ejemplo antes el sacerdote la leía de espalda al público, ahora por lo menos se ponen de frente al público, sí, pero era de espalda. Yo me imagino lo aburrido y lo odioso que debió de haber sido una misa con un tipo de espalda, de que leyendo una misa, ¿verdad? Aquí nosotros podemos también mirar un contraste entre el celo religioso versus el celo cristiano. Pablo sale con un celo religioso y hasta el día de hoy nosotros conocemos gente que tienen un celo a muerte por la religión, y casi increíblemente la única gente que no es celosa de su creencia es el cristiano. Increíblemente, yo creo que nosotros debemos ser más celosos de porque ellos sí son. Por ejemplo, si usted habla con un católico, él lo escucha, lo que sea, pero al final él le va a decir, yo ahí nací y ahí me muero. Porque ahí nació, sí. Sí, porque ahí estuvo mi papá y estuvo mi abuelo y estuvo quien sea, y ahí nací y ahí me muero. O sea, un celo por la religión. Me recuerdo cuando nosotros éramos pequeños, que en los pueblos y en los campos habían capillas católicas, y en tiempo de Semana Santa ellos tienen un Cristo, un pedazo de madera y cosas, y entonces ellos hacen un ritual de 3 días, donde se está cuidando, se cuida ese Cristo, o sea, se amanece en vela, cuidando eso hasta el domingo de la resurrección. Y la gente realmente no sabe ni siquiera lo que está haciendo ni nada, pero la gente deja de hacer muchas cosas porque quieren ser parte de esa celebración. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos que cualquier otra religión, por ejemplo, los mormones, podemos decir los mormones, esa gente instruyen esa familia y esos muchachos desde niños, y esos muchachos, solo la misericordia de Dios lo puede sacar de ahí. Magdalena tiene familias que están ahí, y cuando hacen el primer año de universidad, básicamente, tienen que parar la universidad y irse de misionero. Las hembras por 1 año y medio, y los varones por 2 años. Y eso se van al mundo entero prácticamente. Y eso es un costo enorme, y eso es una cosa enorme. Y esos muchachos vienen de ahí. Y es muy difícil que una gente nacido y criado en esas religiones, sí. Sí, pero entonces, sí. Y lo que quiero decir con el celo es que si nosotros, teniendo la verdad, fuéramos tan celosos de nuestra verdad y fuéramos tan selectivos para cuidar nuestra verdad, y una de las cosas que me preocupa siempre es lo que la gente escucha y ve en las redes. Las redes están llenas de predicaciones y de cuantas cosas, pero hay que detenerse al contenido. Siempre hago énfasis, si digan, hermano. Perdón, hermano, yo quería preguntarle, porque en verdad, desde mi punto de vista, es cierto que
muchas otras personas con diferentes religiones o otras religiones tienen miembros que son mucho más celosos que nosotros. Nosotros muchas veces no morimos con nuestra fe. Esa es la verdad. Right? Pero el asunto también viene más por, creo yo por lo menos, que es por falta de conocimiento. Por ejemplo, nosotros no buscamos de las escrituras y la leemos correctamente todo el día. O sea, no hacemos eso. No entendemos mucho. Entonces, por eso no, veo que se puede decir que el pueblo en sí, en general, no todos obviamente, pero en general, el creyente no tiene ese celo, esa devoción. Es como si fuera un pasadía. Un domingo voy a la iglesia, me siento ahí y yo un bonito mensaje que parece una poesía, pero nada más. Sí, ese es un buen punto, porque sí, hermano Tomás. Sí. El asunto que usted dice que esos muchachos entran a lugares donde van a estudiar, que duran años ahí, estudiando y lo capacitan para defenderse de su religión. Y es una cosa. Lo contrario, los hermanos a los nuestros hijos, que muchas veces dicen la Biblia es aburrida. Apenas se prende un versículo y no bien. Cuando crecen, no conocen nada. Porque no se intuyen la palabra. Pero muy buen punto, Tomás. ¿Ustedes han oído de lo que se llama the lost cost fallacy? Lost cost fallacy, perdón en inglés, que no sé cómo decirlo en español. Es cuando una persona ha invertido tanto tiempo en algo que ya no puede en ninguna manera capacitar, decir de que yo lo voy a soltar. El católico ha invertido tanto tiempo, tanto esfuerzo en un asunto que ahí es que se va a morir, ¿entiendes? Porque es difícil decir esto es falso, soltarlo. Después que ha invertido tanto tiempo. Eso es lo mismo cuando, y me perdonan la expresión, cuando una mujer está en un matrimonio de violencia doméstica, ya ha invertido tanto tiempo en ese matrimonio que no lo va a soltar. Igualmente también viceversa, porque hay hombres que también sufren eso, pero también lo mismo con la religión. Cuando una persona está equivocada, un testigo de Jehová, por ejemplo, y ve la verdad, si él lee las escrituras y se da cuenta que esta es la realidad y lo que yo estoy siguiendo es falso, no lo va a soltar. Porque it's the lost cause fallacy. Significa que la pérdida es tan tal en su mente de lo que él ha entendido que soltar lo que él ha dedicado tanto tiempo le es imposible. También, lo mismo. Sí. Es imposible. Y el caso de los católicos, en realidad no es que ellos invierten tiempo en nada, es que lo más fácil para ellos es ir a la misa y se sientan ahí, porque ahí se lleva una Biblia y el diácono, por ejemplo, lee un pasaje y casi siempre nunca se habla cuando el sacerdote se para, no es de eso que va a hablar. Pero ¿cómo te digo que ellos nacieron? Sí, nacieron ahí, no, y se crían ahí, y es fácil porque vivir sin ningún compromiso, y sobre todo compromiso espiritual, porque hay dos tipos de compromiso, compromiso secular y compromiso espiritual. En esas iglesias, por ejemplo, en esa misma, se tiene compromiso secular. Las otras de las demás religiones, algunas de las demás, también tienen un compromiso que a su manera es espiritual, porque por ejemplo los testigos de Jehová, que es la religión que tiene el mejor modelo de evangelizar, porque hay que decirlo así, tienen un modelo bien organizado de evangelizar, y esa gente no hacen servicio como nosotros, ellos se reúnen y es a estudiar y a prepararse, y esa gente salen un veterano y un novato, y es el novato el que sale a hablar con la gente, y si el novato le sale duro y se le va a meter, sin tú darte cuenta, viene el veterano y se queda atrás, bien organizado. Tienen un supervisor, pero tienen supervisor de supervisores, o sea, son las únicas gente que están 24 horas en la calle, porque son horarios diferentes, tienen que rendir un informe, el supervisor se lo rinde a aquel y aquel es un change of commands. Y realmente las iglesias cristianas, nosotros, y como dijimos la semana pasada, nosotros no estamos haciendo, honestamente, porque hay que ser honesto, por la razón que sea,
nosotros no estamos dando a conocer el Evangelio al mundo de la manera que el Señor espera que nosotros lo hagamos. Sí, Magdalena y el hermano José. Mi sobrina que estaba en Francia, la cumple de diciembre no le para año. Ella empezó 4 meses antes, 6. Y ella se fue hablando francés. La agarraron y aprendió francés, a predicar el francés antes de llegar. Pero ella aprendió la cultura francesa. Ella tuvo que durar 1 mes en la casa. Y mi hermana no podía saber ni siquiera que ella quería, era mandatoria. Aprendiendo la cultura por una pantalla y hablando y socializando ya con ella. Cuando mi sobrina llegó a Francia, ella predicaba en francés. Entonces yo pensando, ¿tú te imaginas que ese mismo modelo? Y pensando ahora mismo, por ejemplo, en Ámbar, que haya llevado esta instrucción a la universidad, que como iglesia la hubiéramos capacitado como familia, con un grado tan alto, no hay forma de que ella atanara o tuviera una capacidad. Entonces yo creo que debemos tomarlo en serio como este escenario y aún más capacitado. El asunto, hermana, que el cambio tendría que ser tan radical en una iglesia que sería una transformación literal. La diferencia entre los testigos de Jehová, que tienen una doctrina falsa, y nosotros los creyentes que decimos y entendemos que creemos en la genuina doctrina, de acuerdo a las escrituras, es que ellos tienen esa infraestructura. Sin embargo, nosotros le llamamos a los cultos servicios, pero eso no es necesariamente el nombre que debe de ser. E incluso debemos, como ellos hacen, son estudios. Vamos a estudiar y vamos a analizar y después ellos comprueban de que cada persona entiende el tema y dialogan entre sí y tienen conversaciones entre sí. Se lo digo ¿por qué? Porque antes de llegar a Templo Bíblico, yo fui a varias iglesias, pero eso fue porque mi mamá y yo íbamos a iglesias, muchas cosas. ¿Te recuerdas, mami, cuando íbamos los testigos de Jehová que estaban allá arriba? ¿Verdad? Claro que sí, mami sabe. Yo he visitado la iglesia de testigos de Jehová por muchos meses. ¿Perdón? Sí. Entonces, yo entiendo. Y le digo, hermano, ellos son tan organizados, es una estructura como si fuera una compañía. Nosotros entendemos que la iglesia no es necesariamente una empresa, pero podemos en cierta manera imitar ciertos aspectos de ellos para tener una estructura de esa manera, donde puede ocurrir lo que usted dijo con Amber, una educación que se puede literalmente medir. Ellos miden estadísticamente el éxito de las predicaciones de su doctrina en ciertas esquinas y dicen, este no funciona, vamos a medirlo de esta esquina a otra esquina. Nosotros no somos así, nosotros decimos, aquí en esta esquina esta ¿me entiendes? Y no debe ser así, exacto. Perdón, hermano, Elito, quítale tiempo. No, eso es así. Entonces, sí, ajá, me asustó. Feliz cumpleaños de una vez, así aprovecho. Y para añadirle algo a lo que decía José, sí. Son tan organizados que, por ejemplo, en la 152 Broadway hay un salón de prensa. Sí. Y ellos tienen un área, por ejemplo, no me recuerdo de qué calle, que obligatoriamente todo el que estudia con ellos tiene que ir a esa a ese salón. Sí. Que no es de que, por ejemplo, Rafi, que está en New Jersey, que viene aquí y así, los que viven en el Bronx, no, los de esa área tienen que ir ahí. Sí, entonces, nosotros nos damos cuenta que siendo el extremo, porque, ¿verdad? Dijimos celo religioso versus celo cristiano. Ese celo, ¿verdad? Nosotros debiéramos tener un poquito más de celo y de amor por la obra, porque como siempre decimos, es verdad que los extremos son malos, pero es como si nosotros estuviéramos en la otra esquina.
en la otra esquina. Entonces, porque ustedes pueden creer que aquí en Nueva York es una de las ciudades que más iglesias tiene per cápita y per geografía, si pudiéramos decir así. Usted sale y usted se da cuenta que casi en cada esquina hay una iglesia o dos. Y el Bronx lo han minado de iglesia por todas las esquinas. Y aún así, hay lugares donde hay iglesias no centenarias, la otra cincuentona, y tú le preguntas a un vecino, ¿dónde queda? Y le da el nombre de esa iglesia, y te garantizo que no te saben decir. Entonces, ¿verdad? Estamos en la otra esquina. Y si nosotros miramos estos asuntos de Pablo, ¿verdad? El celo con el que Dios lo usó para hablar con denuedo, como dice la palabra, no es que ninguno de nosotros seamos Pablo, ni ese es nuestro ministerio. Ahora sí tenemos un ministerio en común, y es el de predicar el evangelio. Como dice Romanos 10, Romanos 10, 17. Dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios al día de hoy tiene que ser escuchada. Y si usted se va un poquito más para atrás, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, para invocar hay que creer. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Para creer hay que oír. ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? Eso es como, yo siempre le llamo a ese pasaje el efecto dominó. Y en ese efecto dominó estamos nosotros, somos los responsables de que eso suceda. Y nosotros podemos, al día de hoy, a nuestro tiempo de ahora, aprovechar las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Todo el momento que usted tiene cuando usted habla con alguien, cuando usted saluda a alguien, cuando usted habla con su familiar, siempre recordarle, no nos cansemos ni de orar ni de recordarle. Y todos nosotros, me imagino yo, que tenemos algún conocido que conoce del Señor, ha oído del Señor, conocen la Biblia, conocen a ese Dios y a ese Señor y a todo, pero no conocen el Señor de la salvación. No conocen que el propósito del Señor fue venir y morir para salvarlo a ellos y a nosotros, y al que crea y al que reciba el Señor. Y eso tiene que tener vigencia todavía. Por eso dice el 22, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí comienza el mensaje, realmente el tema del mensaje. Mira, Jesús es el Cristo. Jesús no es el que tú crees que es. Jesús no es el que tú quieres que sea. Jesús es el Cristo. Jesús es el Señor y Jesús es el Salvador. Ese es el tema central de la predicación. Dice, pasando muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Nosotros sabemos que el evangelio nace en persecución. Desde el mismo Señor y desde antes del Señor, el evangelio ha sido perseguido. Usted no le sorprende cuando usted ve que María recién parida tiene que salir corriendo con el Señor y José, y salen a una tierra desconocida a salvar la vida. Y hay que decir a salvar la vida porque fue el mismo Dios que le dijo, levántate y vete. No te quede ahí, vete. El evangelio siempre ha sido perseguido y nosotros no podemos esperar, porque esa es otra cosa. Nosotros estamos esperando un tiempo de paz para salir a hacer las cosas. Eso no va a existir aquí, hermano. No va a existir.
Eso quiere decir que nosotros no debemos de dejar de hacer lo que tenemos que hacer en la obra del Señor y que esperando que el tiempo se arregle. Ay, el tiempo está malo. Ay, el tren está peligroso. La guagua está peligrosa. La esquina está peligrosa. Qué sé yo qué está peligroso. Siempre ha estado. Siempre ha estado. Dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. Miren, Damasco fue una ciudad que en los tiempos de Pablo era amurallada. Ustedes saben la historia de amurallar las ciudades y tenían una sola puerta. Por ahí se entraba y por ahí se salía. ¿Qué es lo que dice algún comentario? Dice que algunos de los hermanos quizá tenían una casa pegada a una de las partes del muro. Esos muros eran enormes y entonces ellos lo que hacían era que cuando querían agarrar a alguien, ellos se paraban ahí porque ellos decían, por aquí tienes que pasar. No hay de otra, esta es la entrada y esta es la salida. Pero dice que los hermanos lo amarraron en un canasto y lo bajaron. Es decir, un hermano que tenía, es lo que asumimos, ¿verdad? Tenían la casa ahí mismo, abrieron la ventana y lo derrumbaron por ahí. Pablo se fue. Tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Por qué? Ellos pensaban, pienso yo, siempre pensaba ser discípulo y creo que esto es duro un gancho. Sí, porque lo que venía era perseguir, literalmente, no era de que hacer amistades. Venía para agarrar preso y el que se pudiera, se iban a ver. Entonces, pues sale que no, que yo soy de ahora, espérate, no así. Sí, yo estoy predicando el Cristo. Bueno, mira. Pero sí, al final se dieron cuenta porque él seguía tratando. Sí, entonces, no es de nosotros juzgar a esos hermanos, ¿verdad? Porque la fama de Pablo era para que cualquiera, pero además también se acostumbraba, los gobernantes también acostumbraban a infiltrar personas dentro de las sinagogas, como hace este señor ahora mismo que yo siempre menciono en Nicaragua, con los sacerdotes, que ahí va la gente a misa y ahí van muchísimos militares a misa a ver de qué dice la misa y ellos van un hermano más y ahí todo mal vestido y lo que sea y desde que termina la misa ahí mismo lo agarran preso si dijo algo que ellos creen que no debe decir. Entonces así mismo pasaba y ellos tenían el temor porque con la fama que Pablo traía, recuerden que había asolado a la iglesia y que ya eso fue una fama que corrió. Entonces Bernabé tomándole lo trajo a los apóstoles y les contó le contó la historia de Saulo, había visto en el camino al Señor y le cuenta todo. Entonces, una de las cosas que Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, según Hechos 4:36, nosotros vemos cuán bueno es un hermano de testimonio. Esto habla del testimonio de los hermanos en la iglesia. Bernabé tenía un testimonio respetable. Bernabé tenía una reputación. Por eso cuando Bernabé viene a ellos, Bernabé les cuenta lo que Pablo ha hecho y todo el trabajo que Pablo viene desarrollando y le dice, no, ya este no es Saulo el perseguidor, ya este es Saulo el perseguido. Ya el mensaje es otro. Entonces dice que ellos estaban con ellos en Jerusalén y entraba y salía después de esto. Dice, y hablaba denodadamente el evangelio, es decir, Pablo predicaba con denuedo, con fuerza, con claridad, con fortaleza y sin pensar en el problema. Yo creo que esto es un mensaje para nosotros en este día, que lo que hemos decidido servir al Señor, no debiéramos estar pensando en lo que nos va a pasar, sino estar confiando en el Señor. Si es que a nosotros nos toque, como siempre digo, a nosotros nos puede tocar. Hay
recuerdo que han sucedido accidentes de hermanos, un grupo de hermanos que salen de una iglesia, salen a un viaje o salen a cualquier cosa y el autobús choca y se derrumba y se mueren muchos hermanos. O sea, si a nosotros nos tocara, nosotros estamos seguros, y el mensaje de esta mañana habló de eso, ¿verdad? De que nosotros vamos a la eternidad con el Señor. Sí. Usted sabe que hay otro problema y es de los creyentes en sí, y es que muchas veces nosotros también podemos ser religiosos. Sí. Tenemos fe en Cristo, tenemos fe genuinamente, pero somos también religiosos, incluso hasta supersticiosos. Sí. Por ejemplo, usted mencionó ahí un accidente. Creyentes que van a predicar el evangelio se voltea el autobús. ¿Qué es lo que le puede pasar por la mente a un hermano quizá que no tiene interés de ir a ese autobús? ¿Qué va a decir? Eso fue del Señor, eso fue el enemigo. Sí. Eso fue que ellos fueron y desobedecieron al Señor y el autobús se mataron todos, míralo ahí. Sí. ¿Me entiendes? Eso no es necesariamente bíblico. Muchos creyentes, y le quiero preguntar, ¿qué punto de vista usted tiene en cuanto a ese aspecto? ¿Y por qué nosotros como creyentes podemos entrar lo que es la superstición y también lo que es la religiosidad? Sí, mire, lo primero es que nosotros cargamos el catolicismo detrás de la oreja hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, porque recuerden que nuestras congregaciones nacen de ahí. Incluso nosotros todavía practicamos cosas que se practican ahí. Otra es, si nosotros confiamos que Dios es el creador de tu vida y de la mía, y que de la misma manera que tú naciste en un día, en una fecha específica, esa misma fecha específica tiene el calendario de Dios para nosotros partir. Entonces, un creyente, nosotros debemos pelear con la superstición, porque estamos contagiados porque realmente hay más mala noticia y hay más malas cosas que se difunden que buenas. Entonces nosotros estamos contagiados de eso. Pero yo creo que eso no quiere decir, si alguien pasa, si yo salgo ahora mismo de la iglesia y al cruzar, libre Dios, me choca un carro y me muero ahí mismo. Ese fue mi día. Y eso no es una sorpresa para Dios. Eso puede ser sorpresa para nosotros, pero eso no es sorpresa para Dios. Si nosotros vivimos confiando que tenemos el Espíritu Santo de Dios, que esta vida aquí, por más que la queremos decorar y queremos estar aquí, nosotros no somos de aquí. Y como no somos de aquí, nosotros vamos a partir de aquí, nosotros no sabemos ni cuándo ni cómo. Porque eso es otra. Miren, ni los discípulos que anduvieron con el Señor, el único que murió en su cama, yo siempre he dicho eso, fue Juan. Pero Juan murió en su cama porque el día que lo frieron en un caldero de aceite, no murió. Él no murió porque no le había llegado el día, pero él fue frito en un caldero de aceite. Es decir, eso quiere decir que cualquiera de nosotros puede morir de cualquier manera y no pasa nada. Dios sigue siendo Dios y sigue ahí y sigue sabiendo todo. Entonces, lo que a nosotros nos toca es saber esto, saber que nosotros somos hijos de Dios, eso lo hemos dicho la mañana entera, ¿verdad? Y como hijos de Dios, Dios cuidará de nosotros y Dios nos llevará a su presencia y estaremos en la presencia del Señor cuando Él quiera, cuando Él decida. Ojalá que sea ahora mismo.